El día estaba gris detrás de las ventanas del juzgado, como si la naturaleza llorara el colapso de la carrera más brillante en los círculos legales de Seúl. An Mi-ra estaba frente al estrado de los acusados, su impecable traje de negocios contrastando con la humillación del momento. Ayer, su nombre se pronunciaba con reverencia en los pasillos de las mejores firmas legales del país, y hoy el juez leía una sentencia que destruía todo por lo que había vivido. La abogada An Mi-ra se declara culpable de falsificación de documentos y fraude. Se anula su licencia para ejercer la abogacía. Las palabras sonaban como golpes de martillo. Mi-ra cerró los ojos, sintiendo como el mundo a su alrededor se derrumbaba. Sabía que los documentos habían sido falsificados. Sabía quién lo había hecho. Pero no podía probar nada. Sus competidores resultaron ser más inteligentes, astutos y sin escrúpulos. 30 años de vida. 10 años de estudios en la mejor universidad. 5 años de noches sin dormir para convertirse en la mejor. Y todo se derrumbó en un solo día por unos papeles falsos que alguien había puesto en su expediente. Al salir del juzgado, Mi-ra sintió las miradas de los periodistas. Los flashes de las cámaras le cegaban, las preguntas caían como granizo. Señorita An, ¿qué dirá sobre la sentencia? ¿Admite su culpa? ¿Planea apelar? Ella pasó en silencio, subiendo a un taxi. El conductor la reconoció, su rostro había estado en la portada de todos los periódicos durante una semana. ¿A dónde vamos?, preguntó con curiosidad apenas disimulada. Da igual, susurró Mi-ra. Un mes después, An Mi-ra se encontraba con uniforme de camarera frente al espejo de su pequeño apartamento en las afueras de Seúl. El reflejo mostraba a una mujer desconocida, sin maquillaje caro, sin peinado elegante, sin confianza en la mirada. No había trabajo para una abogada deshonrada. Todas las puertas se cerraban al mencionar su nombre. Sus ahorros alcanzaron apenas para un mes de alquiler y comida escasa. Ahora debía trabajar como camarera en el restaurante de lujo Loto Dorado, un lugar donde alguna vez cenó con clientes influyentes. Recuerda, le dijo la gerente del restaurante, una mujer mayor de rostro severo, nuestros clientes son la crema de la sociedad. Nada de conversaciones personales, nada de familiaridad. Tú eres invisible, sirves café. Mi-ra asintió. Estaba dispuesta a todo con tal de sobrevivir en ese mundo cruel. El primer día fue un desastre. Sus manos temblaban por el trabajo desconocido, sus piernas dolían de estar de pie tantas horas. Pero lo peor eran las miradas, algunos clientes la reconocían. Algunos la miraban con lástima, otros con desprecio, otros con satisfacción maliciosa. Al segundo día, un joven con traje caro se le acercó, es An Mi-ra. La abogada estafadora. Gritó, atrayendo la atención de todo el salón. ¿Qué? Nadie más confía en que defienda sus intereses. Mi-ra apretó los dientes y siguió limpiando mesas sin mirar. La gerente le lanzó una mirada de advertencia, una sola queja de un cliente y sería despedida. Al final de la semana ya no se sobresaltaba por los insultos. Al final de la segunda semana aprendió a mantener el rostro impasible. Al final del mes comprendió, esta era su nueva realidad. Una lluviosa noche de octubre, el destino volvió a intervenir en la vida de Mi-ra. El restaurante se preparaba para cerrar, los últimos clientes terminaban sus exquisitos platos. Ella limpiaba mesas en una esquina cuando escuchó que se abría la puerta. Un hombre entró, y con solo verlo, el aire del lugar pareció volverse más frío. Alto, con un traje oscuro impecable, rostro como tallado en mármol. Su cabello negro perfectamente peinado y sus ojos oscuros irradiaban un frío que hizo que Mi-ra se estremeciera. Todo en él hablaba de poder y dinero, desde un costoso reloj suizo hasta zapatos italianos. Pero lo que más impresionaba era su aura de absoluto desinterés por el mundo, como si viera a las personas como piezas de ajedrez. La gerente corrió personalmente a recibirlo. Bienvenido, señor Park.
¿Su mesa habitual? No, respondió fríamente. Quiero la mesa del fondo. ¿Y que me atienda esa camarera? Señaló directamente a Mirra. El corazón de la joven dio un salto. ¿Él también la reconoció? ¿Planeaba humillarla públicamente? Ahora mismo, señor Park. Se apresuró la gerente. Park Jae-hyun, Mirra lo reconoció de inmediato al escuchar el nombre. Heredero de la enorme corporación Park Enterprise, una de las mayores de Corea del Sur. Un hombre que nunca sonreía en público, apodado por la prensa el príncipe de hielo. Mirra se acercó a su mesa con las piernas temblorosas. Jae-hyun estaba inmóvil, revisando documentos sin mirarla. ¿Qué desea pedir? Preguntó en voz baja. Americano. Sin azúcar, respondió sin levantar la cabeza. Cuando ella le trajo el café, Jae-hyun finalmente la miró. No había lástima ni desprecio en su mirada, solo cálculo frío, evaluándola como si fuera un producto. An Mi-ra, dijo. Ex abogada. 30 años. Familia acomodada, pero sus padres la repudiaron tras el escándalo. Vive sola en un apartamento alquilado en las afueras. Trabaja aquí desde hace un mes. Mi-ra se quedó congelada con la bandeja en la mano. ¿De dónde sabía tantos detalles de su vida? Siéntate, ordenó, señalando la silla frente a él. Pero estoy trabajando. Pagaré al restaurante por tu tiempo. Siéntate. Mi-ra se sentó insegura, sin entender qué quería de ella. Jae-hyun dejó los documentos y la miró atentamente por primera vez. Tengo una propuesta para ti, dijo con voz firme. Trabajo por un año. 500 millones de wons. Mi-ra se quedó sin aire. 500 millones, una suma astronómica, más de lo que ganaría en 3 años en la cúspide de su carrera. ¿Qué trabajo? Preguntó con cautela. Jae-hyun sacó unos documentos cuidadosamente doblados de su chaqueta y los puso sobre la mesa. Un año de simulación por 500 millones, dijo fríamente. Serás mi novia ficticia frente a mi abuelo moribundo. Mi-ra lo miró, incrédula. ¿Novia ficticia? Mi abuelo está en fase terminal. Cáncer de pulmón, estadio 4. Los médicos le dan como máximo un año. Toda su vida soñó verme casado, con familia. Estoy cansado de sus constantes comentarios sobre la necesidad de continuar la descendencia. Hablaba como si discutiera la compra de material de oficina. ¿Por qué yo? Preguntó Mi-ra, sin poder creer lo que escuchaba. Porque no tienes nada que perder. Tu reputación está destruida, tu carrera terminada. Nadie creerá que te casas por interés con un heredero corporativo, no tienes conexiones en la alta sociedad. Además, eres lo suficientemente inteligente para asumir el papel y lo suficientemente desesperada para aceptar. Sus palabras cortaban como un cuchillo. Pero tenía razón, realmente no tenía nada que perder. ¿Condiciones? Simples. Actuamos como una pareja feliz frente al abuelo y sus médicos. Vivimos en la misma casa, aparecemos juntos en eventos familiares. Cuando el abuelo muera, nos divorciamos de mutuo acuerdo. Sin reclamos sobre la herencia, sin escándalos en la prensa. ¿Y si me niego? Jae-hyun se encogió de hombros, seguirás sirviendo café hasta el fin de tus días. La decisión es tuya. Mi-ra miró el contrato. La cantidad estaba claramente indicada, 500 millones de wons. Suficiente para empezar de nuevo en cualquier país del mundo. Necesito tiempo para pensar, dijo ella. Tienes hasta mañana, respondió Jae-hyun levantándose. Si aceptas, mañana a las 8 de la mañana espera mi coche frente a tu casa. Dejó sobre la mesa varios billetes grandes por el café y se dirigió hacia la salida. Al llegar a la puerta se volvió, y otra cosa, An Mi-ra.
Si piensas que podrás seducirme o hacer que me enamore de ti, olvídalo. Esto es un asunto de negocios. Nada personal. Esa noche, Mirra casi no durmió. Leía una y otra vez el contrato, intentando encontrar algún truco. Pero el documento estaba redactado de manera impecable, un año de matrimonio ficticio por 500 millones de wons, tras lo cual cada uno seguiría su camino. Al amanecer tomó la decisión. No tenía otra opción, era la única oportunidad de salir del agujero en el que se encontraba. A las 8 en punto, un coche negro de lujo llegó frente a su casa. El conductor abrió la puerta en silencio. Jae Hyun estaba sentado en el asiento trasero, revisando documentos en una tablet. ¿Decisión?, preguntó sin levantar la vista. Acepto, respondió Mirra. Bien. Primero vamos a ver a mi abuelo. Está en una clínica privada. Los médicos dicen que hoy es uno de sus buenos días. Durante el camino, Jae Hyun le explicó los hechos principales que debía conocer. Mi abuelo se llama Park So-jin. Tiene 82 años. Es muy religioso, le gusta leer y antes coleccionaba libros antiguos. Odia la mentira, aunque a veces se permite mentir para salvar a alguien. Mis padres murieron en un accidente de tráfico cuando yo tenía 20 años. Desde entonces, mi abuelo es mi única familia. ¿Y qué debo decir sobre mí? La verdad. Que fuiste abogada, que ahora estás pasando por un periodo difícil. A mi abuelo le gustan las personas con carácter, que no se rinden ante las dificultades. La clínica privada Sam Medical parecía más un hotel de lujo, pisos de mármol, candelabros de cristal, flores naturales en cada pasillo. Mirra comprendió que el tratamiento allí costaba más de lo que ella ganaba en un año en el restaurante. La habitación de su abuelo estaba en el último piso. Cuando entraron, el anciano leía un libro en la cama. A pesar de la enfermedad, sus ojos mostraban inteligencia y vivacidad. Jae Hyun, exclamó contento al ver a su nieto. Luego su mirada se posó en Mirra y sus ojos se abrieron de asombro. Dios mío, gritó, dejando caer el libro. Jae Hyun, esta es el ángel que te salvó en el hospital. Mirra palideció. ¿De qué hablaba? ¿Qué hospital? ¿Qué salvación? Se volvió hacia Jae Hyun y vio que su rostro había cambiado. La máscara de frialdad se deslizó por un segundo y ella percibió un verdadero shock en sus ojos. Abuelo, probablemente estás equivocado. Empezó él. No hay error. Intentó incorporarse. Hace 3 años, cuando tuviste el accidente. Esta chica se quedó contigo toda la noche, sin separarse ni un instante. Te leía libros en voz alta para que no perdieras el conocimiento. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Hospital. Hace 3 años. Hombre herido, desangrándose en la carretera. Ella recordaba aquella noche. Volvía del trabajo tarde por la noche cuando vio un coche volcado. El conductor estaba inconsciente, la sangre brotaba de una herida profunda en la cabeza. La ambulancia aún no llegaba, y Mirra, sin dudarlo, detuvo la hemorragia con su bufanda. En el hospital, mientras los médicos luchaban por su vida, ella permaneció a su lado leyendo en voz alta el único libro que llevaba consigo, una colección de poesía coreana. Cuando el hombre recobró la conciencia, se fue silenciosamente, sin dar su nombre. ¿Pero acaso era? Jae Hyun, dijo con voz temblorosa. ¿Fuiste tú? Él la miró como si viera un fantasma. En sus ojos oscuros destelló algo que ella no pudo identificar. ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? ¿Dolor? Tú. Empezó y se detuvo. ¡Qué destino!, exclamó el abuelo agitando las manos. Te dije, Jae Hyun, que algún día encontrarías a tu salvadora. Y aquí está.
tu prometida. Prometida. La palabra sonó como un trueno. El abuelo pensaba que realmente estaban enamorados. Mira miró a Jae Hayun. Su rostro volvió a ser de piedra, pero alcanzó a notar algo parecido al dolor en sus ojos. Sí, abuelo, dijo él con voz firme. Esta es ella. Mi prometida, An-Mira. El resto de la visita transcurrió en un estado de confusión. El abuelo preguntaba con entusiasmo sobre la vida de Mira, sobre cómo se habían reencontrado ella y Jae Hayun. Ella respondía automáticamente, aún sin poder creer lo que sucedía. Al salir de la clínica, Jae Hayun se sentó en el coche en silencio. Durante todo el trayecto no dijo ni una palabra, mirando por la ventana. Mira percibía la tensión que emanaba de él. ¿Me recordabas?, preguntó finalmente. Sí, respondió cortamente. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Jae Hayun se giró hacia ella. Sus ojos mostraban una mezcla de ira y dolor. Porque pensé que tú también recordabas. Y que fingías no reconocerme. Pero no lo recordaba, exclamó Mira. Es decir, recordaba al hombre del hospital, pero no sabía que eras tú. No me mientas, dijo fríamente Jae Hayun. En el hospital desapareciste sin dejar siquiera tu nombre. Como todas las demás mujeres en mi vida. Su voz tenía tal amargura que Mira se estremeció. Jae Hayun, de verdad no lo sabía. Basta, lo cortó él. Nuestro contrato no ha cambiado. 1 año de simulación por 500 millones. Nada de relaciones personales. El resto del día transcurrió resolviendo asuntos organizativos. Jae Hayun la llevó a la enorme mansión de la familia Park, un verdadero palacio en estilo clásico coreano, rodeado de jardines y estanques. Esta será tu habitación, dijo, mostrando un dormitorio lujoso en el segundo piso. La mía está en otra ala de la casa. Nos veremos solo durante los almuerzos y cuando sea necesario. ¿Y si el abuelo pregunta por qué dormimos separados? Diremos que todavía te da vergüenza. Lo entenderá. Por la noche, sola en su habitación, Mira finalmente reunió sus pensamientos. Hace 3 años había salvado la vida de un hombre herido. Pero se fue del hospital porque no quería que él se sintiera obligado a agradecerle. Su vida ya estaba llena de hombres que pensaban que una mujer les debía algo. Ahora comprendía que aquel hombre del hospital quedó grabado en su memoria no solo porque ella lo salvó. Se había enamorado de él a primera vista. Y resultó ser Park Jae Hayun, un hombre conocido por su frialdad e incapacidad de sentir. Las semanas siguientes se convirtieron en una verdadera guerra. Jae Hayun parecía decidido a hacerle la vida insoportable. Ante su abuelo actuaba como el novio atento, pero cuando estaban solos, se transformaba en un tirano helado. Tu sonrisa no es sincera, le dijo un día tras la cena con su abuelo. El abuelo no es tonto. Notará que estás fingiendo. Y tu fingimiento es aún peor, replicó Mira. Me abrazas como si sostuvieras a una serpiente. Porque no soporto la falsedad. Entonces, ¿por qué acordaste un matrimonio ficticio? Jae Hayun la miró largamente. Porque es la única manera de darle paz al abuelo antes de morir. Y tú no tienes nada que ver. Solo eres una actriz bien pagada por tu papel, dijo él. Sus palabras dolieron, pero Mira no lo mostró. Perfecto. Entonces vamos a jugar bien de verdad. 500 millones son mucho dinero para una mala actuación. Cada mañana, Jae Hayun se iba a la oficina y regresaba tarde por la noche. Mira quedaba sola en la enorme casa, explorando la biblioteca, paseando por el jardín y aprendiendo a cocinar platos coreanos. Las sirvientas la trataban con respeto pero mantenían la distancia. Todos entendían que era una figura temporal en la vida de su amo. La única distracción eran las visitas al abuelo.
Park So-jin resultó ser sorprendentemente sabio y bondadoso. Le contaba historias de juventud, le leía poesía clásica y le enseñaba a jugar paduk, un juego de mesa tradicional coreano. Mi-ra, dijo un día mientras estaban sentados en el jardín de la clínica, cuéntame qué te pasó. Jae Hyun dice que tuviste problemas en el trabajo. Mi-ra le contó toda la verdad sobre su caída profesional. El abuelo escuchó atentamente, sin interrumpir. Te tendieron una trampa, dijo cuando terminó. Lo siento. Tengo mucha experiencia con las personas. En 80 años aprendí a distinguir a los honestos de los tramposos. Pero nadie me creyó. Porque la verdad no siempre triunfa de inmediato. A veces se necesitan años. Pero los honestos, tarde o temprano, reciben lo que merecen. ¿Y Jae Hyun? Preguntó Mi-ra inesperadamente. ¿Por qué es tan frío? El rostro del anciano se ensombreció. Es una larga historia. Tras la muerte de sus padres, Jae Hyun cambió. Y luego hubo la traición de su primer amor. ¿Traición? Se llamaba Choi So-yeon. Una chica hermosa de buena familia. Y esta debe ser tu nueva novia, ¿no? So-yeon examinó a Mi-ra con mirada evaluadora. Mi-ra, si no me equivoco. Leí sobre ti en los periódicos. En su voz no había hostilidad abierta, pero el mensaje era claro. Todos sabían del escándalo de Mi-ra. Encantada de conocerte, respondió Mi-ra con calma. Igualmente. Por cierto, Jae Hyun, escuché que piensas casarte. ¡Qué romántico! So-yeon sonrió aún más. La verdad, no esperaba que eligieras a alguien tan diferente de nosotros. Nosotros se refería a la alta sociedad, personas de reputación impecable y dinero antiguo. Mi-ra es exactamente lo que necesito, respondió Jae Hyun con tranquilidad. Claro, claro, So-yeon se acercó a Mi-ra. Sabes, querida, ser esposa de alguien como Jae Hyun es una gran responsabilidad. Espero que entiendas en lo que te estás metiendo. ¿Qué quiere decir? Preguntó Mi-ra. Bueno, la atención constante de la prensa, compromisos sociales, la necesidad de lucir impecable siempre. So-yeon hablaba con falsa preocupación. Y considerando tu reciente historia, temo que los periodistas serán especialmente implacables. Mi-ra sintió como sus mejillas ardían de humillación. Ya se había formado un pequeño grupo de curiosos a su alrededor, todos atentos a la conversación. So-yeon, intervino Jae Hyun, con voz de acero. Creo que este tema no te concierne. Oh, claro que no. So-yeon levantó las manos en señal de inocencia. Solo me preocupo por un viejo amigo. Nos conocemos desde hace tantos años. Miró a Jae Hyun con un gesto sugestivo, insinuando su pasado juntos. Por cierto, continuó hacia Mi-ra, ¿sabes que Jae Hyun siempre recuerda a sus salvadores? Es un hombre agradecido. A veces esa gratitud puede parecer más de lo que realmente es. El corazón de Mi-ra dio un vuelco. ¿Acaso So-yeon sabía la historia del hospital? ¿Está insinuando que Jae Hyun se casa con ella por obligación? Basta, dijo Jae Hyun bruscamente. ¿Qué basta? So-yeon fingió sorpresa. Solo. No terminó la frase. Jae Hyun se giró hacia Mi-ra, la abrazó por la cintura y la besó con fuerza en medio del salón. No era un beso ligero por compromiso, era una declaración, apasionada e indiscutible. Cuando la soltó, todos los presentes los observaban. Mi-ra quedó atónita, sintiendo su corazón acelerarse. Mi-ra es la mujer más honesta que conozco, dijo Jae Hyun en voz alta, mirando directamente a So-yeon. Y la más valiente. Y los que intenten manchar su nombre se enfrentarán a mí. So-yeon palideció.
Nadie jamás había visto a Jae Hayun así, protegiendo públicamente a una mujer con pasión. Yo no quería ofender a nadie, murmuró. Entonces pide disculpas, dijo él fríamente. Perdón, respondió So-yeon en voz baja. Me dejé llevar. Se retiró rápidamente y el salón se llenó de murmullos. Todos comprendieron que el príncipe frío finalmente se había enamorado de verdad. El camino de regreso fue en completo silencio. Mi-ra todavía sentía en los labios el sabor de su beso, mientras su mente giraba con las palabras de So-yeon sobre gratitud. En casa, Jae Hayun entró en su oficina y se sirvió un whisky. Mi-ra lo siguió. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó ella. ¿Qué exactamente? Me besaste. Me defendiste de ella. Jae Hayun se terminó el whisky de un solo trago. Porque ella no tenía derecho a decir esas cosas sobre ti. Pero tenía razón, susurró Mi-ra. ¿Realmente te casas conmigo por gratitud? ¿Por haber salvado tu vida hace 3 años? Jae Hayun dejó el vaso bruscamente sobre la mesa. No lo entiendes, dijo con voz ronca. Entonces explícame. Se quedó en silencio un largo rato, mirando por la ventana el jardín nocturno. Aquella noche en el hospital, finalmente dijo, estaba listo para morir. So-yeon me había dejado, mis padres habían muerto, el abuelo estaba lejos. Yacía pensando, eso es todo. Ya no queda nadie. Se giró hacia ella, y Mi-ra vio en sus ojos el dolor que había escondido todos esos años. Y luego apareciste tú. Una chica desconocida que se detuvo a ayudar a un extraño. Ni siquiera sabías quién era yo, pero pasaste toda la noche a mi lado, leyéndome libros para que no perdiera el conocimiento. Cualquiera habría hecho eso. No, negó Jae Hayun. No cualquiera. So-yeon me dejó al enterarse del accidente. Dijo que no podía estar con un inválido. ¿Y tú? Tú me salvaste la vida y el alma. Un nudo subió a la garganta de Mi-ra. Entonces, ¿por qué este contrato? ¿Esta falsedad? Porque tenía miedo, confesó él. Miedo de que si decía la verdad, pensarías que estaba aprovechándome de tu bondad. O que solo querías mi dinero. No podía creer que alguien pudiera amarme simplemente así. ¿Y ahora? Jae Hayun se acercó a ella, muy cerca. Ahora entiendo que fui un tonto. Me enamoré de ti aquella misma noche en el hospital. Y cuando te vi en el restaurante, no podía creer que el destino me diera una segunda oportunidad. Mi-ra lo miró a los ojos y vio allí sinceridad, dolor y esperanza. Jae Hayun, susurró ella, yo también me enamoré de ti entonces, en el hospital. Me fui porque no quería que te sintieras en deuda conmigo. Pero nunca te olvidé. Él la abrazó, y esta vez no eran abrazos de contrato. Era la cercanía genuina de dos personas que finalmente se encontraban. Desde aquella noche todo cambió entre ellos. Jae Hayun dejó de ser frío y distante. Seguía siendo serio y reservado, pero con Mi-ra se volvía tierno y atento. Quiero que trabajes conmigo, dijo una semana después del subasta, durante el desayuno. ¿En la corporación? Sí. Tenemos un departamento legal, pero necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien con tus habilidades y tu honestidad. Mi-ra lo pensó. Por un lado, la posibilidad de volver a ejercer la abogacía la atraía. Por otro, entendía los rumores que esto podría causar. Todos dirán que me contrataste por lástima. Que hablen. A mí me interesa el resultado, no los chismes. Mi-ra aceptó. Trabajar en la corporación resultó difícil pero fascinante. Se ocupaba de contratos con proveedores, resolvía disputas y asesoraba sobre aspectos legales de los negocios.
Su inteligencia jurídica y honestidad pronto causaron sensación en los círculos empresariales. Los socios admiraban su profesionalismo y los empleados la respetaban por su justicia y principios. Es increíble, dijo uno de los directores tras unas negociaciones especialmente complejas que Mira manejó a la perfección. ¿Dónde la encontraste? Ella me encontró, respondió Jae Hyun, con orgullo en la voz. Por las noches trabajaban juntos en su oficina en casa. Jae Hyun la consultaba sobre asuntos difíciles y ella le ayudaba con los detalles legales de los contratos. Sabes, dijo un día mientras revisaban documentos de un nuevo proyecto, nunca pensé que el trabajo pudiera dar tanto placer. Es porque somos un equipo, sonrió Mira. No solo por eso, Jae Hyun levantó la mirada de los papeles. Es porque te amo. Fueron las primeras palabras de amor que pronunció en voz alta. Mira sintió que su corazón estaba a punto de estallar. El abuelo notó los cambios de inmediato. Finalmente dejaron de fingir, dijo sonriendo cuando los vio. Ahora veo sentimientos reales. ¿De qué hablas, abuelo? Intentó fingir sorpresa Jae Hyun. En los primeros meses ambos estaban tensos como cuerdas. Ahora brillan de felicidad. Especialmente tú, nieto. Hace tiempo que no te veía tan vivo. El anciano tenía razón. Jae Hyun había cambiado, sonreía, bromeaba, incluso reía. La máscara de hielo que había llevado durante años finalmente se derritió. Pero la felicidad duró poco. Unos meses después, Mira encontró accidentalmente documentos que le cambiaron el mundo por completo. Buscaba en el despacho de Jae Hyun un manual sobre legislación fiscal y abrió el cajón equivocado. Allí encontró una carpeta gruesa con la inscripción, confidencial. Caso An Mira. Su corazón se aceleró. Sabía que no debía mirar los documentos privados de Jae Hyun, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrió la carpeta y su mundo se desplomó. Contenía todos los materiales de su caso, desde las primeras acusaciones hasta la sentencia final. Copias de los documentos falsificados que la habían arruinado. Grabaciones de conversaciones con el fiscal. Y lo más importante, el informe de un detective privado sobre quien estaba detrás de la falsificación. Los documentos habían sido falsificados por encargo de la corporación Park Enterprises, por orden personal del presidente del consejo, el padre de Jae Hyun, Park Heon-sik. Su caso en el tribunal estaba relacionado con un esquema de corrupción en uno de los proyectos de la corporación. Mira era demasiado honesta, demasiado persistente en la búsqueda de la verdad. Por eso decidieron eliminarla, falsificaron documentos y destruyeron su reputación. En la carpeta había una carta de Park Heon-sik a su hijo, Jae Hyun, esta mujer representa una amenaza para nuestro negocio. Asegúrate de que no pueda dañarnos más. Y la respuesta adjunta de Jae Hyun, entendido. El problema será resuelto. La fecha de la carta era una semana antes de su arresto. Mira se sentó con los documentos en las manos, sin poder creer lo que leía. ¿Jae Hyun sabía la verdad todo este tiempo? ¿Sabía quién la había traicionado? ¿Y permaneció en silencio? Peor aún, él mismo había participado en su destrucción. ¿Qué haces aquí? Se giró. Jae Hyun estaba en la puerta. Al ver la carpeta en sus manos, palideció. ¿Puedes explicarlo? Preguntó Mira con voz temblorosa, levantando los documentos. Jae Hyun cerró la puerta y se apoyó contra ella con la espalda. Mira. Responde. Gritó ella. ¿Lo sabías? ¿Sabías quién me había tendido la trampa? Sí, dijo él en voz baja. Lo sabía. ¿Y callaste? ¿Todos estos meses callado, viendo cómo sufría? Quise decírtelo. ¿Cuándo? ¿Cuándo querías decirlo? Mira se levantó y los documentos cayeron al suelo.
¿Después de la boda? ¿Después de que confiara en ti por completo? Jae-Hyun dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. No te acerques. Todo este tiempo sabías la verdad y callaste. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perderte, susurró él. ¿Qué? Tenía miedo de que cuando supieras la verdad y restauraras tu reputación, te alejaras de mí. Que ya no necesitarías el contrato, que ya no me necesitarías a mí. Mi-ra lo miraba con horror. ¿Tú? ¿Me mantuviste cerca de ti con mentiras? ¿Me dejaste pensar que realmente era culpable? No. Nunca pensé que fueras culpable. Sabía que eras honesta. Pero no me dijiste la verdad. Recogió del suelo uno de los papeles. Aquí dice que tú mismo participaste en mi destrucción. Eso no es cierto. Yo nunca. Aquí está tu firma. Tu respuesta a tu padre. Jae-Hyun tomó la carta y la miró. Mi-ra, no es lo que piensas. Cuando mi padre me dijo encárgate del problema, pensé que se refería a negociaciones, intentar llegar a un acuerdo contigo. Y mentiroso. Gritó ella. Eres un mentiroso, como todos los demás. Ella corrió hacia la salida, pero Jae-Hyun le bloqueó el paso. Mi-ra, escúchame. Suéltame. Me voy. No vas a ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Hablar? ¿De qué? De cómo destruiste mi vida y luego te hiciste pasar por Salvador. Sus palabras dieron en el blanco. Jae-Hyun retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Mi-ra lloraba de rabia y traición. Destruiste mi carrera, mi reputación, mi vida. Y luego apareciste con un contrato como un noble salvador. No es así. No participé en la falsificación de documentos. Solo me enteré de la verdad después. ¿Después de qué? ¿Después de que acepté tu contrato? ¡Qué conveniente! Mi-ra lo empujó y salió corriendo de la oficina. Corría por los pasillos de la enorme casa, sin ver nada alrededor por las lágrimas. Tenía que recoger sus cosas e irse. Inmediatamente. Jae-Hyun la encontró en el dormitorio, donde ella empacaba desesperadamente en una maleta. Mi-ra, detente. Hablemos con calma. No tengo nada que discutir contigo, dijo ella, sin levantar la mirada. Nuestro contrato termina ahora. Olvida el contrato. Estoy hablando de nosotros. ¿Qué nosotros? Se giró hacia él, y él vio que su rostro estaba empapado de lágrimas. Nosotros estaba basado en mentiras. ¿En qué ocultaste la verdad? No oculté nada. Solo no sabía cómo decirlo. ¿Meses sin saber? ¿Mientras trabajaba en el restaurante? ¿Mientras los clientes me humillaban? ¿Mientras pensaba que realmente era culpable? Jae-Hyun se sentó en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Sé que estaba equivocado. Pero no sabía cómo arreglar la situación sin perderte. ¿Así que decidiste engañarme toda la vida? No. Tenía la intención de decirte la verdad después. ¿Después de qué? ¿Después de la boda? ¿Para que no pudiera irme? Mi-ra cerró la maleta y se dirigió hacia la puerta. Fui un juguete para ti, dijo, sin mirar atrás. Primero ayudaste a destruir mi vida, luego jugaste a ser mi salvador. ¿Querías sentirte todopoderoso? ¿Querías que te estuviera agradecida? Eso no es cierto. Te amo. No me hables de amor. Gritó ella, volviéndose. El amor no se construye sobre mentiras y engaños. Entonces, ¿por qué estoy dispuesto a renunciar a todo por ti? ¿Renunciar a qué? ¿Al dinero? ¿Al poder?
solo son palabras. Jae Hayun se levantó y la miró a los ojos. Bien. Entonces mira. Sacó su teléfono y marcó un número. Habla Park Jae Hayun. Convocado una conferencia de prensa urgente para mañana. Tema: los esquemas de corrupción de la corporación Park Enterprises. Mi-ra se quedó helada. ¿Hablaba en serio? Jae Hayun, ¿qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho hace mucho, respondió él, colgando el teléfono. Mañana diré toda la verdad. Sobre cómo la corporación falsificó documentos. Sobre cómo se hicieron chivos expiatorios a personas inocentes. Sobre cómo te tendieron la trampa. Pero eso destruirá la corporación. Y a mí también. Mi padre me quitará la herencia, me expulsará de la familia. Pero tú recibirás la justicia que mereces. Mi-ra lo miraba, incapaz de creer lo que oía. ¿Por qué haces esto? Porque te amo más que a mi imperio, dijo Jae Hayun con sencillez. Y porque tenías razón, no se pueden construir relaciones sobre mentiras. Pero Mi-ra ya no escuchaba. El dolor de la traición era demasiado fuerte. Tomó su maleta y se dirigió a la salida. Mi-ra, quédate, le pidió él. Dame una oportunidad para arreglarlo. Es demasiado tarde, respondió ella, sin volverse. Ya tomaste tu decisión cuando elegiste callar. Y se fue, dejando a Jae Hayun solo en la habitación vacía. Al día siguiente, Mi-ra veía la transmisión de la conferencia de prensa desde un pequeño hotel donde se había mudado tras dejar la casa de Jae Hayun. Park Jae Hayun estaba frente a decenas de periodistas y cámaras. Se veía pálido, pero decidido. Hoy quiero contar la verdad sobre los esquemas de corrupción de la corporación Park Enterprises, comenzó. Sobre cómo falsificamos documentos, sobornamos funcionarios y destruimos a quienes intentaron detenernos. El salón estalló. Abuelo, no digas eso, susurró Jae Hayun. Te vas a recuperar. No, mi niño. Sonrió el anciano. Pero soy feliz de ver que aprendiste a amar de verdad. Miró a Mi-ra. ¿Y tú? Niña. Perdónalo. Perdónalo porque el amor vence todo, incluso la muerte. Fueron sus últimas palabras. Park So-jin cerró los ojos en paz, todavía sosteniendo sus manos. El médico certificó la muerte, y Mi-ra y Jae Hayun permanecieron junto a él, llorando, cada uno a su manera. Ella, por el anciano bondadoso que la había aceptado como nieta, él, por la única persona que la amó incondicionalmente. El funeral se realizó en un círculo reducido. La mayoría de los socios de negocios de la familia Park se distanciaron de Jae Hayun tras sus confesiones. La corporación estaba bajo investigación, los activos congelados, la reputación destruida. Mi-ra fue a despedirse del hombre que se había vuelto querido para ella. Se quedó a un lado de la familia, sin sentir derecho a acercarse. Después de la ceremonia, Jae Hayun se le acercó. Gracias por venir, dijo en voz baja. El abuelo estaría feliz. Era un buen hombre. Sí. Y te amaba como a una verdadera nieta. Quedaron en un incómodo silencio. Tanto que decir, y ninguna palabra surgía. Mi-ra. Comenzó Jae Hayun. Es hora de irme, dijo ella rápidamente. Siento tu pérdida. Los meses siguientes pasaron entre trámites y ocupaciones. La fiscalía investigaba los esquemas de corrupción de Park Enterprises. Mi-ra fue completamente rehabilitada, su licencia de abogada restaurada. Más aún, se convirtió en una de las abogadas más respetadas del país. Su lucha por la justicia inspiró a muchos jóvenes juristas. Víctimas de abusos corporativos acudían a ella, aquellos que no encontraban protección en ningún otro lugar. Mi-ra abrió su propia firma legal, pequeña, pero principista.
Se especializaban en proteger a personas comunes del abuso de grandes corporaciones. De Jae Hyun procuraba no pensar. Solo sabía lo que decían los periódicos, había perdido la herencia, lo habían privado de todos los cargos en la corporación. Su padre se había desentendido públicamente de él. Pero su corazón se apretaba de dolor cada vez que veía su fotografía en las noticias. Un año después, Mi-ra trabajaba hasta tarde en su oficina, preparando un caso importante, cuando la secretaria anunció a un visitante. Señorita Ann, el señor Park está aquí. Dice que es un asunto urgente. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser Jae Hyun? Hágalo pasar, dijo, intentando que su voz sonara tranquila. Se abrió la puerta y entró un hombre con un sencillo traje gris. Era Jae Hyun, pero ¿cómo había cambiado? Rostro delgado, ojos cansados, canas en las sienes. De su antigua frialdad no quedaba rastro, había algo vivo, humano. Hola, Mi-ra, dijo él. ¿Qué necesitas? Preguntó ella, intentando mantener distancia. Tengo una propuesta. Una propuesta de trabajo. Colocó una carpeta con documentos sobre la mesa. Abrí una pequeña firma legal. Nos especializamos en defender a víctimas del abuso corporativo. Necesito un socio, experimentado, principista, honesto. Mi-ra abrió la carpeta. Era una presentación de negocio seria, plan de desarrollo de la firma, lista de clientes potenciales, cálculos financieros. ¿De dónde sacaste el dinero para abrir la firma? Preguntó. Pensé que habías perdido todo. Casi todo. Pero logré conservar algunas cosas. Además, algunos viejos amigos me prestaron dinero. ¿Y qué quieres de mí? Jae Hyun se sentó frente a su escritorio. Unir nuestras firmas. Tú tienes reputación y clientes, yo, conexiones y conocimiento de los esquemas corporativos desde dentro. Juntos podemos cambiar realmente el sistema. Mi-ra examinó los documentos detenidamente. Desde un punto de vista profesional, la propuesta era sensata. ¿Pero podría trabajar con alguien que una vez traicionó su confianza? ¿Y qué obtendrás tú de esta sociedad? Preguntó. La oportunidad de redimirme, respondió Jae Hyun con sencillez. De dedicar el resto de mi vida a algo importante. ¿El resto de tu vida? Tenía 32 años. Siento que ya he vivido varias vidas, sonrió tristemente. Vidas malas. Quiero intentar vivir una buena. Mi-ra apartó los documentos. Jae Hyun, entre nosotros hay demasiado pasado. Demasiado dolor. Lo sé. No pido una relación personal. Solo una sociedad profesional. Por la gente a la que podemos ayudar. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, dijo él, levantándose. Te dejo los documentos. Piensa no en mí, sino en quienes podemos proteger. En la puerta se giró, y una cosa más, Mi-ra. Estoy orgulloso de lo que has logrado. El abuelo habría estado feliz de verte tan fuerte y exitosa. Mi-ra pensó durante 3 días. Su mente decía que la propuesta de Jae Hyun era ventajosa, su corazón protestaba, demasiado doloroso estar cerca de él. Pero al final, ganó la justicia. Tenían la oportunidad de ayudar a muchas personas. Está bien, dijo cuando Jae Hyun vino por su respuesta. Pero solo relación profesional. Nada personal, ningún recuerdo. De acuerdo. Así comenzó su segunda sociedad. La firma Anipak, Justicia para Todos, rápidamente se ganó una reputación. Llevaban casos contra grandes corporaciones, defendían a los trabajadores del abuso de los empleadores y ayudaban a las familias afectadas por catástrofes ecológicas. Jae Hyun realmente había cambiado. Desaparecieron su arrogancia anterior y su fría indiferencia. Se volvió atento con los clientes,
paciente con los colegas y dispuesto a trabajar días enteros por la justicia. Pero lo más importante, nunca intentó restablecer una relación personal con Mira. Se mantenía a distancia, hablaba solo de trabajo, sin recordar el pasado. Eso debería alegrarla. Pero por alguna razón, la entristecía. El punto de inflexión fue el caso de la familia Kim. El cabeza de familia murió en una construcción debido a violaciones de seguridad, pero la empresa constructora se negaba a pagar la compensación. La viuda con 3 hijos se quedó sin hogar. Es un caso sin esperanza, dijeron los colegas de Mira. Tienen a los mejores abogados del país. Entonces debemos ser aún mejores, respondió ella. La preparación para el juicio tomó meses. Mira y Jae Hyun trabajaban día y noche, revisando documentos, interrogando testigos y recopilando pruebas. Una noche, mientras revisaban otra pila de papeles, Jae Hyun dijo, «Sabes, antes nunca entendía por qué la gente arriesga su carrera por principios. Ahora lo entiendo». «¿Qué cambió tu opinión?», preguntó Mira, sin levantar la vista de los documentos. Tu ejemplo. Ella se quedó inmóvil. Era la primera conversación personal en 6 meses de su sociedad. Jae Hyun. Lo siento, dijo rápidamente. No quería romper nuestro acuerdo. Volvamos al trabajo. Pero la semilla estaba sembrada. Mira comprendió que sus sentimientos hacia él no habían desaparecido. Más aún, al ver sus cambios y su sincero deseo de enmendar los errores pasados, volvió a enamorarse. Ganaron el juicio del caso de la familia Kim. La empresa constructora se vio obligada a pagar una gran compensación y los responsables de la muerte del trabajador fueron castigados. Tras la lectura del veredicto, la viuda Kim lloraba de alegría abrazando a sus hijos. Mira y Jae Hyun estaban a su lado, sintiendo satisfacción por el trabajo realizado. Trabajamos bien juntos, dijo Jae Hyun al salir del tribunal. Sí, trabajamos, coincidió Mira. Quizás celebremos la victoria. ¿Vamos a cenar? Mira dudó. Sería romper su acuerdo de mantener solo relaciones profesionales. Como colegas, añadió Jae Hyun. Para discutir nuevos casos. Está bien. Como colegas. Fueron a un pequeño restaurante cerca de la oficina. Pedían comida sencilla y hablaban de trabajo. Pero poco a poco, la conversación se volvió más personal. ¿Eres feliz?, preguntó inesperadamente Jae Hyun. ¿Qué quieres decir? En la vida. En general. Tienes todo, carrera exitosa, respeto de los colegas, la justicia ha triunfado. ¿Eres feliz? Mira reflexionó. Formalmente, sí, tenía todo lo que había soñado. Pero algo faltaba. No sé, respondió sinceramente. ¿Y tú? No, dijo Jae Hyun de inmediato. Pero no merezco ser feliz después de lo que hice. Todos merecen una segunda oportunidad. ¿Incluso yo? Sus miradas se cruzaron y Mira sintió el conocido aceleramiento de su pulso. Incluso tú, dijo en voz baja. Pagaron la cena y salieron a la calle. Era una cálida noche primaveral, los cerezos florecían. Y Mira, dijo Jae Hyun al acercarse a su coche. Sé que no tengo derecho a pedir esto. Pero podemos. ¿Empezar de nuevo? No como exnovios, sino como 2 personas que se descubren otra vez. Mira lo miró largo tiempo. En sus ojos había esperanza mezclada con miedo al rechazo. No lo sé, dijo. Necesito tiempo. Todo el tiempo que necesites, respondió él. Esperaré. Los meses siguientes sus relaciones cambiaron lentamente. De estrictamente profesionales se transformaron en amistosas. Jae Hyun no apresuraba las cosas ni presionaba a Mira.
Simplemente estaba allí, un socio confiable y, poco a poco, un amigo cercano. Mira observaba su transformación. Desaparecieron los últimos vestigios de su antigua arrogancia. Jae Hyun se volvió paciente, atento y capaz de autocrítica. Trabajaba más que nadie en la firma, a menudo renunciando a su honorario en favor de clientes necesitados. ¿Por qué haces esto?, preguntó un día, cuando él nuevamente entregó su parte del premio a la familia afectada. Redimirme, respondió simplemente. ¿Y cuánto más planeas redimir? Toda la vida restante. Si es necesario. En el aniversario de la muerte de su abuelo, fueron juntos al cementerio. Se quedaron junto a la tumba, cada uno pensando en lo suyo. Estaría feliz de que volvamos a trabajar juntos, dijo Jae Hyun. Sí. Él quería que fuéramos felices. ¿Y lo somos? Mira reflexionó. Durante ese año sintió cómo sanaban las heridas en su alma. El dolor de la traición se desvanecía, dando paso a sentimientos más complejos. No sé qué es la felicidad, dijo. Pero sé que estoy bien contigo. Como socia, como amiga. ¿Y como mujer? La pregunta quedó en el aire. Mira lo miró, serio, cambiado, mejorado. Tengo miedo, confesó. Miedo de confiar de nuevo, de volver a creer. Lo entiendo. Y no pido más de lo que estás dispuesta a dar. De camino a casa, se detuvieron en el parque donde alguna vez pasearon con su abuelo. Se sentaron en un banco junto al estanque, observando los patos. Jae Hyun, dijo Mira. Te perdono. Él se quedó inmóvil. ¿Qué? Perdono tus mentiras, tu silencio, el dolor que me causaste. Perdono porque veo que has cambiado. Porque el abuelo tenía razón, el verdadero amor lo vence todo. Lágrimas rodaron por las mejillas de Jae Hyun. Mira. Pero eso no significa que podamos volver a lo que éramos, continuó ella. Ambos hemos cambiado. Nos hemos convertido en otras personas. Entonces comencemos de nuevo, dijo él, extendiéndole la mano. Me llamo Park Jae Hyun. Soy abogado, defiendo a los oprimidos y débiles. Y me gustaría conocerte mejor. Mira sonrió entre lágrimas y le dio la mano. An Mira. También abogada. Y también quiero conocerte mejor. Pasaron 6 meses más antes de que Jae Hyun se animara a dar un nuevo paso. Se acercaron más, no solo como socios de trabajo, sino como amigos. Pasaban las noches juntos, iban a teatros y museos, conversaban largamente sobre la vida y los sueños. Mira sentía como su amor florecía de nuevo. Pero era un amor diferente, más maduro, basado no en la pasión del primer encuentro, sino en profundo respeto y comprensión. Un día de primavera, Jae Hyun la invitó a pasear al mismo parque donde alguna vez pasearon con su abuelo. Llegaron a su banco favorito junto al estanque. Mira, dijo él, sacando de su bolsillo la carpeta familiar. Tengo una nueva propuesta para ti. ¿Una propuesta de trabajo? Vital, dijo Jae Hyun, abriendo la carpeta. Allí había un contrato, pero nada parecido al de hace 3 años. Nuestro primer contrato se basaba en mentiras. Quiero ofrecerte uno nuevo, basado en la verdad y el amor. Mira tomó el documento. Era un contrato matrimonial, escrito en un estilo divertido y romántico. Contrato de vida en común entre Park Jae Hyun y An Mira. Artículo 1. Jae Hyun se compromete a amar a Mira con todo su corazón, cada día del resto de su vida. Artículo 2. Mira tiene derecho a la honestidad, fidelidad y apoyo ilimitado de Jae Hyun. Artículo 3. Ambas partes se comprometen a compartir alegrías y tristezas, éxitos y fracasos, pobreza y riqueza. Artículo 4. En caso de disputas, resolución mediante diálogo abierto y concesiones mutuas.
Artículo 5. Duración del contrato, eternidad. Artículo 6. La rescisión del contrato es imposible, ya que el verdadero amor no tiene fecha de caducidad. Pago por el cumplimiento del contrato, felicidad mutua y hijos que hereden la belleza de la madre y la terquedad del padre. Mirra leía y se reía entre lágrimas. Es el contrato matrimonial más extraño que he visto, dijo. Pero honesto, respondió Jae Hayun, arrodillándose. Mirra, no te pido que perdones el pasado, ya lo has hecho. Te pido que me regales el futuro. ¿Te casarías conmigo? De verdad, para siempre. Sacó una pequeña caja con un anillo, simple, elegante, sin lujos excesivos. No es un diamante de Cartier, dijo él. Ya no puedo dar regalos así. Pero puedo ofrecerte amor y devoción sinceros. Mirra lo miraba, a ese hombre que había pasado de ser un príncipe frío a alguien capaz de profundos sentimientos. Que perdió todo lo material, pero ganó alma. Sí, dijo. Sí, me casaré contigo. Jae Hayun le puso el anillo en el dedo con manos temblorosas, luego se levantó y la abrazó con fuerza. Seré el mejor esposo del mundo, prometió. Y yo seré la mejor esposa, respondió Mirra. Pero si vuelves a ocultarme algo. Nunca, dijo él. No más mentiras entre nosotros. En una mañana soleada, en una pequeña casa en las afueras de Seúl, despertó la familia Pak. Jae Hayun preparaba el desayuno y Mirra alimentaba a su hija de 1 año, Sojin, llamada así en honor al querido abuelo. La niña era la copia de su madre, mismos ojos grandes, misma curva obstinada en la boca. Pero su carácter, al parecer, lo heredó del padre, decidido y perseverante. Papá hace un porridge muy rico, decía Mirra a su hija. ¿Verdad, Ginny? La niña balbuceaba algo incomprensible y extendía los brazos hacia su padre. Jae Hayun se acercó y besó primero a la hija, luego a la esposa. Buenos días, mis damas favoritas. Su firma legal prosperaba. En 3 años ganaron decenas de casos sonados y ayudaron a cientos de personas a conseguir justicia. Jae Hayun se convirtió en uno de los defensores de derechos más respetados del país y Mirra en un modelo para las jóvenes abogadas. Materialmente vivían modestamente, una casa pequeña, un coche usado, ropa sencilla. Jun-sok asintió. Min-hee, levantando la mochila completamente empapada, sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Poco había quedado, sus camas improvisadas desaparecidas, el fuego apagado, parte de la comida arrastrada. Pero en su interior surgió una determinación, sobrevivimos a esta noche. Entonces podemos seguir luchando. Nos hemos vuelto más fuertes. Mientras despejaban la cueva, descubrieron por casualidad un pasaje que antes estaba oculto bajo un montón de piedras. Al parecer, el derrumbe había abierto una nueva parte de la cueva. Detrás, un túnel conducía más adentro. Decidieron primero terminar de limpiar su zona habitable y después explorar el nuevo pasaje. Para la tarde, habían instalado un nuevo lugar para el fuego en la entrada, secaron más o menos la ropa y se sentaron en círculo para discutir los siguientes pasos. Sorprendentemente, el ambiente se volvió más tranquilo. Seong-woo hablaba con un tono suave, Jun-sok no protestaba amargamente. Min-hee los escuchaba, sintiendo que entre ellos surgía algo parecido a la comprensión mutua. Casi morimos juntos, dijo Seong-woo, lanzando una mirada a Min-hee y luego a Jun-sok. Probablemente esta noche demostró que nuestras disputas son insignificantes frente a las fuerzas de la naturaleza. Perdónenme por haber sido brusco. Jun-sok sonrió débilmente, yo también pido disculpas. Y consideremos que nuestros pequeños enfrentamientos no valen una vida. Min-hee, emocionada, asintió suavemente, gracias por sostenerme. Por sostenernos a los tres, cuando ya pensaba que estábamos perdidos. Se sentaron juntos, hombro con hombro, mirando el fuego.
Nadie habló directamente de lo que pasaba en sus corazones, pero sin palabras era evidente, nacía una frágil alianza, donde cada uno tuvo que reconocer la importancia del otro. Pero quedaba la pregunta, ¿qué sentimientos unían a Minji con estos dos hombres? ¿Y cuánto duraría su tregua, cuando la próxima prueba pudiera reavivar los celos y el miedo? A la mañana siguiente, los tres decidieron explorar el nuevo pasaje abierto tras el derrumbe. Armados con linternas y palos, avanzaron con cautela por el estrecho túnel. Las paredes húmedas reflejaban la luz, creando la ilusión de sombras parpadeantes. Delante se oía un sonido indistinto de agua goteando. ¿Tal vez haya otra salida?, sugirió Minji, intentando caminar con cuidado para no resbalar. Seong-woo y Jun-sok se miraron. La idea les daba esperanza. Si el túnel conducía al otro lado de la isla o a la costa, tendrían otra oportunidad de conectarse con el mundo exterior. Avanzaron unos 20 metros hasta que el pasillo se abrió en una pequeña gruta, donde estalactitas y estalagmitas formaban extrañas figuras. De una de las paredes, como por una grieta, fluía agua, aparentemente un manantial. El agua caía en un pequeño lago subterráneo. ¡Guau!, exclamó Minji, acercándose y poniéndose en cuclillas. Un verdadero manantial. Y parece agua limpia. Jun-sok iluminó la superficie con la linterna. Desde el fondo brillaban escamas de pequeños peces o crustáceos. ¿Será un río subterráneo que desemboca en el océano? Seong-woo recorrió la gruta, buscando una continuación, pero solo encontró un callejón sin salida. Los techos se juntaban y solo goteaba agua por las grietas. Así que no había salida hacia afuera, pero habían encontrado una fuente de agua dulce, más segura que la cascada con su nivel impredecible. Podemos usar esta fuente, dijo Minji con entusiasmo. Si hacemos un pequeño depósito y un sistema de desagüe, siempre tendremos agua potable. Seong-woo asintió, y eso es mejor que cargar agua desde afuera en la temporada de lluvias. Jun-sok tocó el agua con la mano. Está tibia. Tal vez haya fuentes termales aquí. Sería genial investigar. De repente, mientras Jun-sok examinaba el lago, Minji sintió que Seong-woo la llamaba suavemente a un lado. Minji, ¿puedo hablar contigo un momento? Se apartó a un rincón más oscuro de la gruta, donde la luz de la linterna no les daba directamente. Con un poco de timidez preguntó, sí, ¿qué pasa? Seong-woo, apoyándose en la pared húmeda, bajó la mirada por un instante y luego habló en voz baja, debo decirte. Entiendo que estamos en una situación complicada. Pero después de esta noche, ya no puedo ocultar lo que siento. Yo. Se detuvo, como perdiendo el hilo de sus pensamientos. El estruendo del agua y el eco de la gruta amplificaban sus voces. Minji sintió como su corazón volvía a saltarse un latido. Temía escuchar lo que Seong-woo quería decir, porque no sabía cómo reaccionar. No te obligo a responder, añadió rápidamente, notando su rostro tenso. Solo debes saber que no me eres indiferente. Para nada. Y no puedo ver cómo te acercas a Jun-sok. Perdóname si suena egoísta, pero... No terminó, porque en ese momento, desde el fondo de la cueva, se oyó la voz de Jun-sok. ¿Ustedes, están bien? Encontré algo extraño. La conversación se interrumpió. Minji exhaló, sintiendo todavía el temblor en sus rodillas. Temía el momento en que tendría que aclarar todo, y temía herir a alguno de ellos. Se apresuraron hacia Jun-sok, quien señalaba un pequeño bulto en una esquina de la gruta. Resultó ser una vieja bolsa semipodrida. Evidentemente, alguien o un grupo había estado allí antes, pero nadie sabía cuántas décadas atrás. Dentro de la bolsa hallaron un cuchillo con la hoja oxidada y un pequeño cuaderno, cuyas páginas estaban parcialmente empapadas. En la portada apenas se leían los caracteres, probablemente en un idioma local o en otro antiguo. Minji entrecerró los ojos, tratando de descifrarlos. ¿Parece japonés o coreano antiguo?
No puedo decirlo con certeza. Seong-woo y Jun-sok también examinaron el hallazgo con interés. Era un hilo hacia la historia de la isla. Pero, lamentablemente, el cuaderno estaba muy dañado por el agua y el moho, por lo que resultaba difícil leer cualquier anotación concreta. Tal vez sea una señal de que no somos los primeros en estar aquí, comentó Jun-sok. Eso significa que la isla no es completamente desconocida. Quizá alguien ya la haya explorado. Este descubrimiento les dio un pequeño rayo de esperanza. Tal vez la isla estaba marcada en algún mapa y los equipos de búsqueda eventualmente llegarían. Pasaron varios días llenos de tareas repetitivas y escasos momentos de descanso. Las lluvias se intensificaban, la temporada de monzones estaba en pleno apogeo. La cueva, a pesar de los derrumbes, seguía siendo su refugio. La dividieron en zonas para dormir, para el fuego y para almacenar provisiones, y poco a poco se fue pareciendo a un verdadero hogar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las rocas, Jun-sok confesó que soñaba con volver a ver las estrellas. Para él, era un recordatorio de la vida anterior, de la ciudad. Min-hee apoyó su idea, y la conversación los animó a ambos. El deseo compartido de descubrimientos los acercaba, les daba fuerza para sobrellevar los días difíciles. Seong-woo, en cambio, permaneció en silencio esa noche. Observaba desde lejos, tratando de ocultar los celos ante la facilidad con la que Min-hee y Jun-sok se entendían, hablando de criaturas marinas, manantiales subterráneos y formas de conseguir agua. A veces se sentía inútil, y esa sensación lo corroía desde dentro. Por la noche, cuando Min-hee y Jun-sok salieron hacia la cascada para revisar el nivel del agua, Seong-woo lo siguió en silencio. A la luz de la luna vio cómo conversaban y cómo Jun-sok rozaba torpemente su mano. El fuego de la ira se encendió en su pecho, los puños se cerraron solos, pero no se atrevió a intervenir. Sabía que si lo hacía, rompería el frágil equilibrio entre ellos. A la mañana siguiente, Seong-woo actuó como si nada hubiera pasado. Ayudó a Jun-sok a construir un nuevo aparejo para pescar y la tensión pareció desvanecerse. Min-hee los observaba con gratitud, veía el precio que ambos hombres pagaban por mantener la calma. Sus relaciones seguían siendo un delicado equilibrio entre la confianza y los sentimientos ocultos, pero precisamente ese equilibrio los mantenía juntos. Entonces ocurrió un giro que lo cambió todo. Habían dejado de esperar milagros, sumergidos en la rutina de buscar alimento y mejorar su refugio, cuando temprano por la mañana Jun-sok, al salir a la orilla de la cueva, gritó, ¿ustedes lo ven? Seong-woo y Min-hee corrieron hacia él. En el horizonte, entre la niebla matutina, parpadeaba una luz. Podría ser un barco o un avión, un punto apenas visible. El corazón de los tres se aceleró. Min-hee corrió hacia la cueva a buscar los dispositivos de señalización, pero recordó que no quedaban, se habían perdido. Entonces Seong-woo y Jun-sok corrieron a encender una gran hoguera en la entrada de la cueva usando leña recolectada previamente. Min-hee los ayudó trayendo ramas verdes. En pocos minutos, un denso humo se elevó desde la entrada. Estaban allí, agitando desesperadamente los brazos y gritando, como si alguien en la distancia pudiera escucharlos. Sin embargo, la luz del horizonte parpadeó solo unos minutos y luego desapareció, como disolviéndose en la niebla. El silencio parecía engullir sus gritos. La decepción los invadió, pero ese instante de esperanza les dio un nuevo impulso. Quizá ese barco estaba cerca. Si construían una balsa y trataban de salir al mar. Pero era un riesgo mortal. En una reunión de emergencia en la cueva, Min-hee propuso, tal vez sea una oportunidad. Si hacemos una balsa, al menos uno de nosotros podría intentar atraer la atención del barco. Esto es mejor que quedarse sentados esperando. Seong-woo negó con la cabeza, es demasiado peligroso. Hay tormentas en cualquier momento, y el riesgo de morir en el mar es muy grande. Jun-sok, pensativo, añadió, pero quedarnos aquí durante meses. Tampoco lleva a ninguna parte.
Nuestros recursos son limitados. La discusión se intensificó. Seong-woo creía que era mejor fortalecer la hoguera y esperar. Jun-sok apoyaba la idea de la balsa. Min-hee dudaba, sin saber cuál era el plan más sensato. La situación alcanzó su clímax cuando quedó claro que no podían realizar ambos planes al mismo tiempo, había poco tiempo y escasos recursos. Está bien, dijo Seong-woo bruscamente. Propongo un compromiso, construiremos la balsa. Si en una semana no aparece un barco o avión, entonces decidiremos si salir al mar o no. Así lo acordaron. Pero todos sentían que al final tendrían que tomar una decisión crucial. ¿Quién se arriesgaría a lanzarse al mar abierto, sabiendo que las probabilidades de volver eran nulas? Mientras preparaban la balsa, la tensión en el equipo aumentó nuevamente. Necesitaban mucha madera y lianas recogidas por toda la isla. Durante esos días visitaron nuevamente el lugar del naufragio, buscando chalecos salvavidas u objetos útiles, pero sin éxito. Min-hee sentía que sus nervios estaban al límite debido al estrés constante y la escasa alimentación. Una vez, cuando Seong-woo criticó su forma de atar los troncos, no pudo contenerse, deja de discutir siempre. Si queremos sobrevivir, debemos intentar todas las posibilidades. Seong-woo la miró sorprendido, solo quería decir que tu nudo podría no ser fiable. Pues hazlo mejor tú mismo. Respondió ella, dándose la vuelta y alejándose hacia el bosque para calmarse. Jun-sok la siguió, pero ella le pidió que la dejara sola unos minutos. Caminó por el sendero, entre arbustos espinosos y altas palmeras, presionando la mano contra el pecho, donde sentía que todo se contraía por la impotencia. Nos estamos volviendo locos, pensó. Y todo esto mientras todavía no puedo decidir mis sentimientos por ambos. Por la noche, cuando regresó, Seong-woo silenciosamente le ofreció un coco para comer. Sin decir palabra, compartieron la comida, como sellando una tregua. La balsa tardó una semana en estar lista. No parecía muy confiable, algunos troncos atados con lianas y una especie de vela improvisada con un trozo de tela. Pero era mejor que nada. Cada uno contribuyó a su construcción. Llegó el día X, como acordaron. Salieron a la orilla con la balsa, evaluando quién estaría dispuesto a arriesgarse. Las olas eran bastante grandes, y con solo mirar el océano, quedaba claro lo peligroso que era. Yo iré, dijo de repente Jun-sok. Creo que de nosotros tres, soy el menos útil en la isla. Seong-woo es fuerte, puede conseguir recursos. Min-hee es nuestra única bióloga, sabe que se puede comer y que no y yo. Espera. Lo interrumpió Min-hee, sorprendida. No digas eso. Y eres importante para nosotros. Seong-woo también estaba impactado. Jun-sok, ¿estás loco? ¿Al mar abierto, solo? Pero Jun-sok se mantuvo firme, es nuestra única oportunidad de atraer la atención de ese barco. Quizá no se acerque a la isla por los arrecifes. Yo puedo intentar acercarme, oh. Seong-woo lo agarró por los hombros con fuerza, puedes morir. Jun-sok se apartó, ¿y qué? ¿Acaso no entiendes lo peligroso que es quedarnos aquí? Quizá tengamos un par de semanas más antes de que se acaben las provisiones, o que otra tormenta nos arrase. Quiero que Min-hee sobreviva. Tú también. Al escuchar esta confesión, el corazón de Min-hee se apretó de dolor. Pero no podía simplemente dejar que Jun-sok se lanzara a una muerte segura. Yo voy contigo, dijo de repente. No, respondieron los hombres al unísono. Seong-woo, tras un momento, lanzó una mirada pesada, Min-hee, no se puede. Perderíamos a ambos. Jun-sok, con una expresión casi tierna, susurró, necesitas quedarte aquí. Ella se volvió para no mostrar sus lágrimas. Las palabras de Jun-sok sonaban desesperadas, pero ella comprendió que no mentía. Realmente creía que aquel sacrificio era suyo. ¿Y tú?
Preguntó con un nudo en la garganta. ¿De verdad debo ver cómo te lanzas en esa balsa deteriorada hacia la nada? Jun-Sok puso su mano sobre su hombro. No lo sabemos. Tal vez tengamos suerte. Con unas pocas probabilidades, pero sigue siendo una oportunidad. Si no regreso. Se detuvo, mirando a Seong-woo. Te ruego que cuides de Min-hee. Seong-woo, con un suspiro pesado que no podía ocultar, asintió, aún así. Es una locura. Pero no tenían otro plan. Cuando todo estuvo listo, Jun-Sok abrazó a Min-hee con fuerza, pegándola a sí mismo. Ella sintió como su corazón latía tan rápido como el suyo. Luego, él y Seong-woo se estrecharon la mano en silencio, intercambiando miradas llenas de comprensión y dolor indescriptible. Y así, Jun-Sok se adentró en el mar. La balsa se balanceaba sobre las olas, alejándose lentamente de la isla. Min-hee y Seong-woo permanecieron juntos, sosteniendo un farol, dando la señal de luz por última vez. ¿Alguien lo vería? Min-hee no pudo contener las lágrimas mientras la balsa desaparecía tras las crestas de las olas. Solo les quedaba rezar para que el destino tuviera piedad de Jun-Sok. La noche llegó rápido a la isla. El viento fuerte soplaba desde el océano y dentro de Min-hee reinaba un vacío. Seong-woo estaba a su lado, pero ¿qué podían hacer? Encendieron una hoguera en la orilla, como marcando el camino de regreso si Jun-Sok lograba volver. Pero todo se perdía en la oscuridad, donde la esperanza y el sonido de las olas se desvanecían. Min-hee, la llamó Seong-woo en voz baja, viendo que temblaba. Hace frío aquí. Vamos a la cueva. Ella apretó los dientes, abrazándose a sí misma. ¿Y si vuelve esta noche? ¿Y si no estamos aquí? Dejaremos la hoguera, propuso Seong-woo, arrojando más leña. Si ve la luz, volverá a la orilla. Min-hee comprendió que tenía razón. No podían quedarse toda la noche al viento, cuando ya estaban agotados. Pero su corazón quería permanecer en la orilla, como si con la mirada pudiera ayudar a Jun-Sok a sobrevivir en el océano embravecido. Finalmente, Seong-woo la llevó con cuidado, casi a la fuerza, a la cueva y le tendió hojas cálidas en el suelo. Él no se acostó, añadiendo leña al horno de piedra. Min-hee, sintiendo el calor del fuego, a través de lágrimas y cansancio percibió una cercanía inesperada con Seong-woo. Se sentó junto a ella, sin atreverse a tocarla, pero su presencia era cálida. Debemos creer que Jun-Sok estará bien, dijo suavemente. Tal vez encuentre un barco, informe sobre nosotros, y en unos días llegue una lancha de rescate. Sus palabras eran reconfortantes, aunque un poco utópicas. Min-hee se apoyó tímidamente en él, encontrando sostén en sus brazos. En ese abrazo había dolor por la pérdida y un rayo de esperanza. Él no se apartó, la abrazó más fuerte, permitiéndole llorar sobre su hombro. Así, en el silencio de la cueva, comprendieron que sus vidas estaban entrelazadas por el dolor compartido, la esperanza común y el amor compartido. Por el mundo que quedaba fuera de la isla y por aquel que quizá ya había muerto o todavía luchaba contra las olas lejos en el océano. Pasaron 3 días largos y dolorosos. Jun-Sok no regresó. Ningún barco apareció cerca de la costa. Min-hee intentaba mantener la calma exterior, realizando pequeñas tareas, pero por dentro todo lloraba. Seong-woo se movía como una sombra, ayudándola silenciosamente a recolectar provisiones y vigilar la seguridad. En la 4ª mañana después de la partida de Jun-Sok, salieron a la orilla y vieron el océano implacable. Las olas rompían contra las rocas con estruendo, como gritando la desesperanza. Min-hee apretó la mano de Seong-woo, casi perdiendo la conciencia por la desesperación. Si Jun-Sok aún estaba vivo, ahora no le queda ninguna oportunidad. Pero esa misma tarde, cuando el viento cambió de dirección, un destello volvió a aparecer en el horizonte. Y de repente escucharon un zumbido lejano, el sonido de un motor.
Seong-gu y Min-hee corrieron hacia la hoguera, la avivaron, agitando haces de hojas. El fuego se elevó al cielo, el humo se alzó sobre la costa. El barco se acercó, una pequeña lancha, con gente a bordo. Entre el ruido del viento y las olas, Min-hee y Seong-gu gritaban y agitaban las manos, hasta ver que la lancha les respondía con las luces. La cabeza les daba vueltas por la alegría y la incredulidad. El rescate había llegado. Cuando la lancha llegó a una bahía más tranquila en el lado lejano de la isla, dos marineros desembarcaron para ayudar a Min-hee y Seong-gu, exhaustos. Lágrimas de gratitud nublaban sus ojos. Sin embargo, lo más impactante fue que a bordo estaba Jun-sok, vivo, aunque en estado grave. Lo habían encontrado en alta mar, medio muerto, debilitado, pero logró explicar que había otros dos supervivientes en la isla. Al ver a Jun-sok, Min-hee no pudo contener las lágrimas. Se abrazó a él, sin creer que fuera real. Seong-gu estaba a su lado, sintiendo una mezcla extraña de emociones, alegría porque todos estaban vivos, y dolor porque ahora surgía nuevamente la pregunta de cómo vivirían de allí en adelante. Pero algo sabían con certeza, la isla había cambiado sus destinos para siempre. Cuando regresaron a la civilización, los recibieron como héroes, sobrevivientes de lo impensable. Sin embargo, en el fondo, cada uno sabía que nada volvería a ser como antes. El terrible desastre y la lucha conjunta por sobrevivir los había unido con lazos más fuertes que cualquier expedición científica.